Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio al Ateneo Central del día de hoy, que se trata de evaluación genética en la etapa prenatal. Y al finalizar el Ateneo, los últimos 5 minutos se los vamos a dedicar a la doctora Analía de Cristófano, que va a hacer un comentario, ya que el martes que viene vamos a hacer Ateneo con todas las vacunas de COVID en pediatría. Recordamos las reglas de convivencia para el Ateneo, que todos los micrófonos deben estar silenciados de todos los participantes, que si quieren realizar preguntas, comentarios o sugerencias, les pedimos por favor que escriban en el chat, y al final vamos a tener un espacio para poder debatir y darle lugar a las preguntas. El material va a ser grabado en YouTube y va a ser publicado en el mismo, por lo tanto recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. Presentamos el caso clínico del paciente. La paciente es de 35 años, cursando un embarazo de 27 semanas, una primera gesta, que ingresó por guardia al hospital italiano por un cuadro de dolor abdominal. Se derivó de urgencia para una realización de una angiotomografía, en la cual se confirmó un diagnóstico presuntivo de aneurisma disecante de aorta infrarrenal, por lo que se decidió inicialmente un manejo conservador e infusión de morfina. La paciente evolucionó en forma desfavorable, con recrudecimiento de síntomas, motivo por el cual se realizó una nueva valoración por angiotomografía, y por complicación de la lesión aneurismática se decidió finalización del embarazo para poder realizar cirugía cardiovascular de urgencia. Como antecedentes de la madre, presentaba un aneurisma de aorta torácica que fue corregida en Fundación Favaloro cuando la misma tenía 24 años. Vamos a dar lugar al servicio de neonatología para que hable. Buenas, ¿cómo andan todos? Gracias por la invitación. Les vamos a contar un poquito lo que sabemos de este bebé, que personalmente me tocó vivirlo porque nació en mi guardia, así que lo recuerdo vívidamente. Y un poco contarles también cómo nosotros nos preparamos para un prematuro de 27 semanas, pero con una mamá con un montón de comorbilidades, como acaban de leer, una paciente que estaba muy grave, y obviamente que el estado del bebé nos preocupaba mucho también, si bien los Doppler prenatales inmediatos eran normales, o sea que pensábamos que el flujo uterino estaba conservado, no dejaba de ser algo que preocupara mucho. Así que bueno, como figura en el manual de reanimación cardiopulmonar neonatal que todos en algún momento leyeron y tuvieron que estudiar, cuando uno se prepara para una recepción de alto riesgo, sabemos que siempre tiene que haber al menos una persona capacitada en reanimación avanzada, ¿no? O sea, es decir, manejo de vía aérea, intubación, hacer compresiones torácicas, saber hacer drogas, y también en embarazos, en nacimientos múltiples, que no era este caso. Por supuesto que uno tiene que tener el equipamiento siempre preparado, sobre todo, siempre hay que tener el equipamiento preparado, y eso todos ustedes lo saben, porque siempre las cosas pueden salir mal, incluso cuando pensamos que todo va a salir bien, pero una recepción de alto riesgo, por supuesto que uno piensa que esto lo va a usar, entonces el equipamiento tiene que estar chequeado, y de equipamiento nos referimos hasta algo tan simple como la temperatura ambiental, hasta tener los monitores listos, los dispositivos de ventilación, bueno, todo lo que uno pueda pensar que tiene que usar. Y algo que es muy importante y que en los últimos años se ha dado más énfasis todavía es en la planificación, la anticipación y la división de roles, que no es más que preparar al equipo para que cada miembro del equipo sepa lo que tiene que hacer, qué es lo que se espera de su tarea y cómo nos vamos a comunicar. Siguiente. Entonces, un concepto que ya hace unos años todos los que nos dedicamos a esto estamos tratando de mantener, es que la sala de partos en realidad es como una especie de shock room, ¿no? Es una terapia intensiva en una sala de recepción. Esta es nuestra sala de partos, que muchos de ustedes la conocen, un montón de monitores, un montón de cosas rotuladas, cajoncitos, el carro de paro, las servocunas, realmente es un ambiente chiquito, pero un ambiente muy controlado, ¿no? Uno realmente conoce todo lo que hay acá, y sabemos que nosotros acá podemos brindar los cuidados de un bebé sano, que no necesita ningún tipo de reanimación, hasta hacer una reanimación avanzada, realmente como es un shock room. Y acá les pusimos un cartelito del Mago de Oz, ¿no? Esta frase, no hay lugar como el hogar, porque cualquiera de nosotros se siente muy cómodo planificando una recepción de alto riesgo en este lugar, que es el lugar recontra más conocido por nosotros y que sabemos en cada cajón que hay.
Y si no lo sé yo, seguramente que la enfermera lo sabe, el enfermero. Siguiente, por favor. Esta es otra foto de nuestra sala de recepción con las dos servocunas que tenemos actualmente. Ya para los que pasaron hace tiempo por sala de partos, el Neopaf no lo ven porque está incorporado en estas servocunas hermosas que tienen un panel de ventilación mecánica, así que es todo muy práctico. Siguiente, por favor. Pero bueno, en el caso de este bebé y de su mamá nos encontramos con una recepción atípica. Ya la hora, porque cuando nos llamaron para avisarnos que iban a finalizar, estábamos cerca de medianoche, entonces ya estábamos en un horario en el que estamos solamente los de guardia, que no es lo mismo que en el horario de planta, que somos un montón. Entonces ya empezábamos con un horario distinto del que hubiéramos querido. Segundo problema, un lugar atípico, porque este bebé no iba a nacer en sala de partos, iba a nacer en el quirófano de intervencionismo. Lejos, lejísimos del ANEO, creo que es el lugar más lejos del ANEO de todo el hospital, así que eso también ya era un desafío. Otra cosa que también era típica, una mamá que iba a estar bajo sedación prolongada, intubada bajo anestesia general, que tampoco es una situación habitual. Como todos ustedes saben, la mayoría de los bebés nacen o por parto vaginal o por cesárea, pero la cesárea se hace con anestesia raquídea, que es un bloqueo local, no se hace anestesia general, salvo contadas excepciones, y este iba a ser el caso. Y además, otra situación atípica es que en el quirófano de intervencionismo iba a haber muchísimos equipos participantes, no solamente obstetricia, anestesia y neo, que es lo que suele suceder, sino que nos íbamos a encontrar con perfusionistas, con los colegas de cirugía cardiovascular de adultos, bueno, todas estas cosas que les voy contando a las 12 de la noche en mi guardia, todas cosas que empezamos a pensar, ¿no? Una recepción de un prematuro chiquito en un lugar que no es el nuestro. Siguiente. Entonces yo me tengo que poner a pensar un montón de cosas, digo yo, pero lo pensamos todos los que estábamos de guardia esa noche, que yo tengo que llevar la neo, la recepción, a un lugar que no es neo. Y me tengo que llevar todo lo que vaya a necesitar, porque en el quirófano de intervencionismo no suele haber prematuros. Entonces uno en su cabeza se tiene que ordenar. Yo tengo que asegurarme de tener todo lo que necesito para la recepción del bebé, capítulo 1, para agarrar al bebé. Capítulo 2, para reanimarlo, si lo necesito reanimar. Capítulo 3, necesito todo lo que necesito para estabilizarlo, todo lo que necesito para trasladarlo, y hasta algo tan sencillo como identificarlo, hacer la correcta identificación del paciente, que como ustedes recuerdan, en sala de partos disponemos de las pulseras de binomio, que se le pone una a la mamá y otra al bebé, la hojita famosa de la historia clínica para hacer las huellas, bueno, son todos aspectos del cuidado del bebé que tienen mayor o menor prioridad de acuerdo en que estemos, pero todo esto lo teníamos que pensar, y por suerte no fue una cesárea de urgencia, nos dieron un rato para planificarlo y pensarlo, porque son muchas cosas que había que llevar. Siguiente. Esta foto que les puse no es de la recepción, porque esa noche no saqué fotos, la verdad que tendría que haber sacado fotos, pero esta es otra foto que capaz que algunos de ustedes pudieron ver en las redes sociales del Departamento de Pediatría y de Neo, de otra bebita, otra bebé prematura que nació con un tumor cardíaco y nació en quirófano central. Esta foto podría haber sido tranquilamente la del nacimiento, porque esta era más o menos la cantidad de gente que había esa noche. Bueno, si me ven acá, esta soy yo, que estoy parada, con cara de que me duelen los pies, porque esto fue muy largo, este proceso. Pero bueno, el nacimiento esa noche, ahí listé la cantidad de gente que estábamos, éramos un montón. Anestesia, obstetricia, neo, cirugía cardiovascular, intervencionismo, los perfusionistas, todo el personal de quirófano, y además, como este es un hospital escuela, contemplen que estaban los internos, los becarios y los residentes de todos estos servicios. O sea que yo creo que en un momento conté más o menos 30 personas en el quirófano de intervencionismo, similar a la cantidad de personas que hay en esta foto, que fue otro bebé, pero también más o menos los mismos servicios. Así que muy complejo todo. Eh, Siguiente, por favor. Cuando nosotros nos pusimos a pensar qué teníamos que llevar, empezamos por algo tan básico como, bueno, en el quirófano de intervencionismo no hay una servocuna, claramente, no hay a dónde recibir al bebé. Entonces, no llevamos una servocuna. Nos tenemos que llevar un Neopaf, que ustedes también recordan de sus épocas de pasar por Neo. Algo tan simple como la temperatura ambiental. Nuestro quirófano y la sala de partos están habitualmente alrededor de 22, 23 grados, 24 grados sería lo ideal.
que es la temperatura a la que los obstetras transpiran mucho, pero saben que es la mejor para el recién nacido. Pero el quirófano de intervencionismo, cuando nosotros llegamos, estaba a 18 grados. Y como para que se den una idea, esto les cuento que es anecdótico, nosotros neo llegamos Ponete primero. algo largo, un poquito así que Llegamos, Valentino nació a eso de las 2 de la mañana y nosotros llegamos a las 12 de la noche, tan temprano que nos tuvo que abrir la puerta el que estaba ahí limpiando porque no había nadie, y entramos con mucho tiempo de anticipación, y bueno, Luisa, que está acá, que está entrando a la oficina y estuvo de guardia conmigo esa noche, fue la que se dio cuenta de que el quirófano estaba a 18 grados, así que lo primero que hicimos fue acondicionar la temperatura y pedir que la empezaran a levantar. Siguiente, por favor. No llevamos ni incubadora de transporte, porque por supuesto allá tampoco hay, y en la Cervocuna no lo hubiéramos podido trasladar tampoco. Esta es nuestra incubadora de transporte habitual, que la conocen casi todos. Siguiente. Nuestras cajas de traslado, porque esto está pensado, ¿no? Piensen que no pasa muy seguido que los bebés nazcan afuera de sala de partos, pero puede pasar. Entonces ya está planeado, existe una caja, como si fuera una pescadora, que es la de traslado. Tiene de todo adentro, incluyendo cosas como la posibilidad de hacer la identificación del paciente. Llevamos también nuestra caja de canalización, porque no sabíamos cómo iban a hacer este bebé, si iba a precisar hacer drogas o medicación endovenosa, entonces nos llevamos todo. Siguiente. Y como ven, estas cajas que tiene un checklist arriba, porque uno tiene que ir cotejando que esté todo armado, ¿no? Eso por suerte los enfermeros se ocupan muy bien, así que fuimos tranquilos. Y por supuesto no salga de su casa sin surfactante, porque estábamos muy lejos del aneo, prematura 27 semanas, madurado, bueno, no sabíamos. Entonces alguien por suerte se acordó de llevárselo, eh, y fue toda una tarea de trabajo en equipo estar allá incluso, y distribuirnos espacialmente, porque el quirófano de intervencionismo, no sé si alguno tiene oportunidad de haberlo conocido, es enorme el lugar, pero éramos 30 personas, cada uno con sus equipos, bueno, desde preparar una mesa de instrumental con todo lo que cada equipo necesita, bueno, la gente de quirófano, las circulantes, laburaron un montón, trayendo mesas de procedimientos de otros quirófanos, y fue un despliegue muy emocionante de ver y que a uno le da mucho orgullo, la verdad, porque son cosas que creo que en pocos lugares del mundo se deben poder hacer así. Eh, y les cuento también que cuando entraron los cirujanos de la mamá, el equipo de cirugía cardiovascular, dijeron, uy, qué calor que sacan el quirófano, porque ellos no están acostumbrados a trabajar. Y la verdad que con la mejor onda nosotros les explicamos, y fue un lindo intercambio entre los equipos, ¿no? Porque cada uno sabe de lo que le toca. Para los cirujanos cardiovasculares, un prematuro de 27 semanas era un chico que se iba a morir. Y nosotros le dijimos, no, no, vamos que vamos a estar bien. Y nosotros pensamos que la madre se iba a morir porque tenía un aneurisma gigante, y los cirujanos decían, no, no, vamos que vamos a estar bien. Así que bueno, eso fue un lindo momento de trabajo en equipo. Aquella noche, bueno, obviamente trabajó primero anestesia, a la mamá le pusieron una vía arterial, la sedaron, le pusieron una vía central, un largo tiempo de anestesia general. Después empezó a operar obstetricia, nosotros teníamos todo listo y los cirujanos cardiovasculares estaban esperando detrás de la consola de intervencionismo que pudieran entrar a operar a la mamá, pero bueno, nació bastante bien, y después la mamá siguió en quirófano, si no recuerdo mal, creo que fueron 10 horas de cirugía total, así que bueno, fue una noche larga. Siguiente, por favor. Así que bueno, resumidas cuentas, este cuadradito que parece tan simple es la clave del éxito de una reanimación, no solamente en neo, sino creo que esto aplica a cualquier situación de emergencia en el campo de la salud. Las 4 cosas que uno no puede dejar de hacer, ¿no? Si uno está adecuadamente preparado y se anticipó a las cosas que pueden suceder, logró hacer un diagnóstico de situación y actuar inmediatamente, el éxito en la reanimación está garantizado, que no quiere decir que al paciente le vaya bien, pero por lo menos uno se queda tranquilo que es un buen trabajo, que le dio todo lo que le pudo dar al paciente. Después a veces sabemos que no les va bien a los chicos. Pero bueno, esa noche, por suerte, tuvimos un equipo que nos acompañó y pudimos organizar y llevarnos todo lo que necesitábamos, parecía que nos mudábamos de servicio, de hecho llevamos cosas de más, por suerte, porque me hicieron falta, y hay que mencionar la labor extraordinaria de enfermería, porque también nosotros pudimos llevarnos 2 enfermeros de neo con nosotros, pensando que este bebé por ahí necesitaba muchas más cosas de las que necesitó, y para eso todos los enfermeros que se quedaron en la neo por ahí tuvieron que trabajar un poco más cuidando bebitos que eran del compañero,
y nosotros pudimos irnos tranquilos, Luisa y yo, que éramos las internas, con Tomás y Sofía, los becarios, más el residente de pediatría, nos fuimos todos a quirófano de intervencionismo sabiendo que los bebés quedaban en buenas manos, así que bueno, eso no tiene precio. Siguiente, por favor. Ahora le voy a dar la palabra a Maru, que está acá conmigo, que es becaria de segundo, y les va a contar cómo siguió la historia. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, después de la recepción atípica que nos contó Lau, nació sin esfuerzo respiratorio, claramente era algo que se esperaba por la anestesia, sin tono muscular, a pesar del estímulo táctil gentil, por lo cual es llevado inmediatamente a la servocuna y es colocado en bolsa estéril para el control de la temperatura. Se inicia ventilación con presión positiva, con unas presiones que son con las que iniciamos, 25, y la FIO2 de 30 por la edad gestacional del paciente. Presentaba bradicardia y por no lograr una buena entrada de aire se hacen las maniobras de reacomodación de la mascarita, nosotros, nuestra mnemotecnia es Mr. Sopa, que lo que hacemos es reacomodar la máscara, aspirar las secreciones, abrir la boca, y por último aumentamos las presiones o la A, que es de la intubación. Este paciente, llegamos a la A, lo que hicimos fue colocar un tubo endotraqueal número 2,5, fijado en 7 en labio, y lo que se pudo hacer es hacer un winning progresivo de presiones y la concentración de oxígeno. Llegó a necesitar un máximo de 80%. La temperatura axilar post-reanimación fue de 36,4, que está dentro del rango objetivo, y se trasladó a la UCIN en incubadora de transporte con los parámetros 25, 5, 30, que son similares a con los preiniciados. Siguiente, por favor. Lo de la temperatura lo aclaramos porque para nosotros es como sacarnos un 10 en un final. Si después de reanimar un prematuro logramos que esté estable y trasladarlo normotérmico, es porque hicimos las cosas muy bien y nos llevamos tantas cosas esa noche para que el chico no se enfríe que como lo logramos, así que valía la pena ponerlo en la diapositiva porque no se enfrió. Fue un recién nacido de 27 semanas con un Apgar 2467, que requirió la intubación endotraqueal en recepción, pesó 1,005 kg, que es un percentilo 34, un Z de menos 0,4, de talla fue un percentilo 71 con un Z de más 0,5, y de perímetro cefálico 25 centímetros con un percentilo 29. En el examen físico, lo que llamaba la atención era el hábito longilíneo, y los dedos y los ortejos largos. Muy parecido a su mamá, la verdad. Nosotros lo vimos cuando nació y lo vimos marfanoide igual que a la mamá. Y pusimos acá en negrita con Maru para que vean la diferencia entre la talla y el peso, porque eso nos trajo algunos problemas después. Siguiente, por favor. Bueno, después, desde la evolución en UCIN, una vez que llegó, el paciente tuvo una enfermedad por membrana hialina, con requerimiento de 2 dosis de surfactantes. Como complicación respiratoria hizo un neumotórax izquierdo a las 48 horas de vida. Como ventilación, en ese momento requirió ventilación de alta frecuencia, que es el modo por ahí que preferimos en estas patologías, y requirió un total de ARM de 14 días y de ventilación no invasiva, incluido el CPAP, más de 30 días. Tuvo como complicaciones apneas, por lo que desarrolló con todo esto displasia broncopulmonar. Después vamos a dar las radiografías para ver la parte respiratoria. Desde el aspecto infectológico, cursó una sepsis asociada a catéter por Acinetobacter. Desde lo cardiovascular, requirió dobutamina en las primeras 24 horas, que luego se pudo suspender, y presentó ductus arterioso persistente, que fue tratado correctamente con paracetamol con buena evolución. Desde el aspecto metabólico, requirió nutrición parenteral durante 19 días y desarrolló la osteopenia del prematuro e hipocortisolismo secundario a la inmadurez del eje. Desde la ciudad de analgesia fue un paciente particular porque era una madre que venía con varios días de requerimientos de morfina, así que él estuvo con morfina desde el primer día de vida por el riesgo de síndrome de abstinencia, que por suerte después no presentó.
Siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que nos contaba un poquito Lau, de que al verlo al bebé llamaba la atención que parecía muy largo, la envergadura, también los bracitos eran como muy largos. En el momento de canalizar, nuestros cálculos, nuestras matemáticas nos quedaron cortas. Lo que usamos para el cálculo de la introducción del tubo endotraqueal, hay dos maneras, una un poquito más fidedigna que la otra. Una es la más simple, es el peso más 6. Esto nos diría hasta dónde tenemos que introducir el tubo endotraqueal, y o si no, habría que lo hacemos si la situación nos deja, por ahí es muy urgencia y no se puede, pero si se puede, lo hacemos, es medir la longitud desde el trago hasta, el tabique, hasta la base del tabique nasal y agregar 1 centímetro. Esta es por ahí un poquito más fidedigna. Se hicieron estos cálculos y como ven ahí la foto está un poquito cortada, pero se ve que el tubo quedó muy lejos, Quedó muy corto. Y ahí hacemos realmente la autocrítica de que en ese momento, a los que somos más viejos todavía nos cuesta un poco dejar de hacer peso más 6, que es como la regla histórica de cómo se calcula la distancia de inserción de un tubo endotraqueal. Pero claro, como les contábamos antes, como decía Maru, estaba en percentilo 30 y pico del peso, pero de talla estaba en percentilo 80, era un bebé muy largo, entonces todo nos quedó corto, los catéteres quedaron bajos y el tubo quedó muy alto porque usábamos solamente el peso. Son fórmulas que no contemplan la talla, y es raro que un bebé sea tan asimétrico de peso y talla. La realidad es que las normas ahora y lo que dice el manual es que se recomienda a usar el segundo método que les contó Manu, que es medir desde el trago hasta el tabique nasal y sumarle 1 centímetro. Eso es lo que tendríamos que haber hecho y eso es lo que se recomienda. En el momento en la práctica decimos peso más 6, quedó en 7, y claramente nos quedó corto, pero llamativamente los catéteres umbilicales también nos quedaron cortos, nos quedaron bajos, porque se usa el peso para medir. Así que bueno, nos pasó eso, nos quedamos cortos por todos lados. Por todos lados. Bueno, en estas fotos solo se ve uno de los catéteres, pero nada, para que sepan las formulitas que usamos, es el catéter arterial, es peso por 3 más 9, y ese resultado lo dividimos por 2 y nos dan los catéteres umbilicales. Deberían estar, bueno, del que se ve ahí debería estar bastante, unos centímetros, bastante más para arriba. Lo que pueden ver en la diapositiva es la arteria umbilical, porque este bebé cuando lo canalizamos la vena se la sacamos enseguida porque se había ido al territorio porta. La arteria umbilical tiene que quedar habitualmente entre D6 y D9 si uno cuenta cuerpos vertebrales, y como pueden ver esto está en D12, muy bajo quedó. Así que bueno, hubo que recanalizarlo a las 5 de la mañana, no fue un buen momento. El bebé la verdad que esa noche nos dio mucho trabajo, porque la parte respiratoria realmente estaba muy comprometida, a pesar de haber sido un bebé madurado en tiempo y forma, ¿no? La mamá recibió maduración completa. Bueno, y esto es para mostrarle el neumotórax. En la radiografía de tórax frente, pueden ver, es un neumotórax izquierdo, que, bueno, por ahí en las fotos tal vez no se llega a observar bien, pero lo pusimos más que nada para contarles cómo es la diferencia, las diferencias del neumotórax en neonatología, cómo se observan en las placas. Son bebés que están en decúbito supino la mayor parte del tiempo, entonces como observar un neumotórax o encontrarlo por ahí es diferente. Van a ver que tiene el aumento de la radio, o sea que es más traslúcido, pero se ve trama, que es la diferencia en la de frente. Y después lo otro, en la de perfil, tenemos que hacer sí o sí la de perfil si nos da dudas, porque el aire siempre va a estar anterior, no va a estar superior, como van a ver en pediatría o en adultos. El neumotórax requirió tubo de avenamiento pleural, pero no fue una mayor complicación para este paciente. Una vez superado esto, puedo continuar. Después, del egreso, ahí está. El egreso hospitalario fue a los 68 días de vida, con 38 semanas de edad postconcepcional, medicado para la displasia broncopulmonar, la osteopenia e hipocortisolismo. Se fue alimentándose por succión, con controles interdisciplinarios ambulatorios, y como evento de importancia, durante la internación la mamá presentó un nuevo evento vascular, ya se encontraba en seguimiento con el servicio de genética,
y habían salido estudios de arteriopatías, los cuales estaban pendientes todavía al alta del paciente. Siguiente. En el seguimiento, actualmente tiene 9 meses, de edad corregida tiene 7 meses, y tiene la evaluación oftalmológica y auditiva normal, una ecografía cerebral a las 40 semanas normal, tiene una buena velocidad de crecimiento y recanalizó peso y talla, y dentro del neurodesarrollo lo último que tenemos son los movimientos generales, que son videitos que nos graba la familia, y lo evaluamos junto con la doctora Diana Rodríguez, que eran normales, y tiene el próximo turno el mes que viene. Lo que nos faltó es el cuestionario que se dice ASQ, que es un cuestionario que lo completa la familia, para nosotros tener una idea del neurodesarrollo. A los 6 meses se le envió este cuestionario, pero la madre estaba con problemas de salud, así que no lo completó, y no tenemos la evaluación de los 6 meses, tendremos ahora la del mes que viene, cuando lo veamos en la clínica del prematuro. Bueno, con genética, el seguimiento ahora nos va a contar todo Romy, y por cardiología, por ahora viene todo normal, y va a continuar sus controles, sobre todo para ver el tema del arco aórtico, ¿no? La evolución. Y listo. Muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Romina Armando, que es del Servicio de Genética Pediátrica. Hola, buenas tardes. Perdón que estoy conectada desde mi teléfono, así que nada, los veo chiquitito todos en la pantalla. Escuchaba a Laura, qué interesante, todos los, no sé si tips, pero todas las consideraciones que tuvo para hacer este parto, desde el lugar de la recepción, los elementos a llevar, la temperatura, las condiciones de la madre, ¿no? Y uno dice, pero si es un parto, ¿no? Bueno, y eso mismo que Laura tuvo en cuenta para este paciente, para esta familia, para esa hora, porque no es el mismo ese parto, como decía, con todos los médicos de planta a la mañana, que a las 12 de la noche, son que uno también a la hora de pedir un test genético, ¿sí? Lo que nosotros llamamos es, no se soluciona con un compra de bebés, ¿no? Todas esas consideraciones que tuvo Laura también son cualidades que nosotros tenemos a la hora de pensar en cuál es el estudio genético indicado para cada individuo e inclusive para cada familia. Y esta familia fue un desafío porque teníamos una mamá intubada y un bebé que es verdad, era como longilíneo, pero que todavía no cumplía ningún criterio. La siguiente. La siguiente, ahí está, gracias. Así como Laura tuvo un montón de cosas en cuenta para realizar ese parto, el lugar, la temperatura, las condiciones de la madre, nosotros también como genetistas clínicos tenemos en cuenta para elegir el estudio indicado para cada paciente una anamnesis detallada, obviamente la genealogía es fundamental, el examen físico y los estudios complementarios que aportan los colegas especialistas y más aún el médico clínico. Escuchamos mucho eso que opina el médico clínico y también el especialista, porque no es lo mismo para mí que el cardiólogo de adulto diga que la señora tenga un aneurisma, que una disección, o que directamente no la tenga. Sabemos que identificar la etiología del cuadro desde el punto de vista genético no solamente nos va a permitir el asesoramiento. Había un claro escenario que había un componente vascular que ahora vamos a ver en esta señora, pero también el estudio genético nos permite hacer otras cosas. La siguiente. Explicaban, este niño era el primer y único hijo de esta pareja no consanguínea, el papá tenía 40 años al momento del nacimiento, como antecedente había tenido una leucemia en su adolescencia, a los 19 años, con una restitución ad integrum, y este papá tenía con otra pareja un hijo sano, ¿sí? Y esta mamá, que nos contaba, había tenido, una señora sumamente deportista, y en el marco de una evaluación de esas cardiológicas para tono, no sé qué deporte hacía, una aneurisma torácica que fue operada de manera programada a los 24 años de edad en Fundación Favaloro.
Casi 10 años después, es una familia sumamente ordenada, y casi 10 años después decide emprender un embarazo. Hace sus chequeos cardiológicos, pide autorización a su equipo tratante si las condiciones clínicas podía quedar embarazada, y le dieron el ok y empezó a hacer su control de embarazo. A nivel de antecedentes familiares, no había ningún antecedente de aneurismas, ni tampoco de características en la genealogía que podía indicar la presencia de un aneurisma temprana, como podía ser la muerte súbita en algún miembro de la familia y un miembro de la familia joven. Es decir, no había ningún otro antecedente. La siguiente. Romy, se corta un poco el audio. Sí. ¿Bien? ¿Ahí me escuchan bien? A ver, ahí parece que sí. Ahí sí, bien. Voy a ir un poquito más rápido porque tengo re mala conexión. Esta mamá tenía un hábito longilíneo, medía más de ese hábito marfanoide bien esquelético, más este componente de la aneurisma torácica, y ahora un segundo evento aneurismático a nivel de la aorta abdominal. Y al examen físico, una úvula completa, que eso es un dato que era importante para nosotros como clínicos, y no otro criterio para síndrome de Marfan. Porque yo sé que ustedes están pensando, cuando digo hábito longilíneo y aneurisma torácica, el primer diagnóstico como clínicos que se nos viene a la cabeza es el síndrome de Marfan, pero no tenía otro criterio mayor para pensar en síndrome de Marfan. La siguiente. Era claro que esta señora tenía un componente a nivel de su tejido conectivo. Y no solamente existe el síndrome de Marfan, es decir, el cuadro podría ser compatible con un rango amplio de patologías que cursan con un grado de solapamiento clínico. Está el Marfan, pero está el Loeys-Dietz, está el Spinchen-Goldberg, está el cutis laxa, más de los 10 tipos que existen de Ehlers-Danlos. Y a veces el diagnóstico, a veces es bastante fácil porque uno reúne criterios clínicos claros y bueno, digamos, uno apunta el estudio de genética directamente para ese cuadro. Romy, perdón, se vuelve a entrecortar. Clínico, entonces, sí. Romy, ¿podrías apagar Bien. la cámara a ver si eso te da un poco de mejor conexión Sí. del audio? Sí. Ahí me escuchan que la genética tiene una importante contribución en la patogénesis de las aneurismas torácicas, y de hecho, como dice la diapositiva, el 20% tiene una historia familiar. Fíjense que ahí van a ver un solapamiento también de genes, que son genes, por ejemplo, involucrados en lo que tiene que ver con la matriz extracelular, como el gen de la fibrilina, que es el síndrome de Marfan, pero también podemos encontrar el COL3A1, que es uno de los tipos de Ehlers-Danlos, y así como también genes que contribuyen en lo que se llaman los componentes del aparato contráctil, ¿sí? Células del músculo liso vascular, como es el ACTA2, estoy dando como ejemplos, ¿no? Donde la aneurisma es no sindrómica, es decir, no está en un componente multisistémico. Y por último, genes que codifican para la vía de señalización de algo que llamamos TGF-beta, donde se encuentran los genes asociados a un cuadro que se llama Loeys-Dietz. Loeys-Dietz, la siguiente. Loeys-Dietz es un cuadro bastante parecido al síndrome de Marfan, que si bien comparte algunas características que después les voy a mostrar, hay algunas que no presenta. Pero lo que queríamos mostrar hoy es que la aneurisma torácica o aórtica, ya sea de nivel torácico o abdominal, es compartida por una serie de grupos que se solapan clínicamente y que a veces en los estudios moleculares pueden dar luz a identificar cuál es. La siguiente.
Ante este escenario, y no tener ningún criterio, digamos, mayor, sí, la aneurisma, pero digamos, no tener definido un cuadro, y sin poder estudiar al paciente, cuando nació tenía 27 semanas, y ni siquiera podíamos hacerle por la edad de gestación una evaluación oftalmológica de lo tan chiquito que era. Fíjense que siendo de genética pediátrica, cambiamos el rumbo y el propósito de estudio fue la madre, aquella paciente que más clínica florida tenía, y nos pareció que era la mamá la que podía ser estudiada. Por lo tanto, lo que se pidió, dadas las características de la madre, es un panel de genes vinculado a ortopatías y otros trastornos que están vinculados al tejido conectivo. La siguiente. En el resultado, fue un resultado positivo. En ese panel estaban incluidos aproximadamente 27 genes. No leo desde el teléfono, pero era una variante patogénica, donde se había cambiado una C por una A en determinada posición, y como indica el resultado, si alguien puede marcar, obviamente estaba en estado heterocigota, es decir, que uno de los alelos de esa mamá tenía esta variante clasificada como probablemente patogénica y que justificaba ampliamente el cuadro de la paciente. La siguiente. Esta variante patogénica en el gen del receptor de esto que yo les contaba de la señalización TGF-beta, está vinculado a un cuadro que se llama Loy-Dietz. Y como les contaba antes, si bien es un cuadro que comparte características con el síndrome de Marfan desde el punto de vista más que todo esquelético, esta cosa de la escoliosis, el hábito longilíneo, los dedos largos, las aneurismas a nivel aórtico, hay un montón de características del síndrome de Loy-Dietz que no se presentan en el síndrome de Marfan. Por ejemplo, la fisura palatina, que es algo bastante característico del cuadro, ¿sí? A veces no encontramos fisura palatina, pero encontramos úvula bífida, que sería como la expresión mínima de una fisura del paladar, ¿sí? Otra de las características es que la tortuosidad arterial no solamente está en la raíz de la aorta, sino que se puede presentar en otros lechos vasculares. La siguiente. El cuadro, si bien al inicio fue descrito por estos dos autores con esta triada característica de hipertelorismo, fisura palatina, úvula bífida y la tortuosidad arterial, uno sabe hoy la siguiente. Uno sabe hoy que este cuadro, que está no solamente causada por este gen, es un espectro fenotípico bastante importante, y como se presentó que puede ser solamente desde la presentación de la aneurisma torácica sin tanto componente esquelético hasta una paciente donde tenía aneurismas múltiples y donde el fenotipo también acompañaba la particularidad del aneurisma. La siguiente. Lo interesante es que el escenario cambió ahora, no era solamente una paciente longilínea con 1,80 m y con una aneurisma torácica y una segunda aneurisma abdominal que casi le cuesta la vida, sino que sabíamos que tenía esta variante en este gen y que lo podíamos denominar y dar un diagnóstico etiológico. A partir del hallazgo de esta variante en esta señora, lo que hicimos es ir a buscar la variante. Más allá de que hubo esfuerzos de estudiarlo, lo estudiamos desde el punto de vista cardiológico, el paciente sí era un paciente longilíneo, delgado, de dedos largos, pero no cumplía tampoco criterio. Y entender si el paciente portaba o no la variante era de suma importancia para el seguimiento clínico del paciente. Es decir, si esta mamá decimos que es portadora de esta variante probablemente patogénica, en estado heterocigota, quería decir que tenía un riesgo del 50% de transmitir esta particularidad. Así que fuimos a buscar la variante, y no volvimos a pedir el panel de 27 genes vinculados a ortopatías y a trastornos del tejido conectivo. Directamente fuimos a buscar la variante que está marcada ahí en amarillo, porque es la variante familiar. La siguiente.
Y como buena nueva, el resultado es negativo y el paciente no presenta la variante al igual que su mamá. La siguiente. A modo de resumen, esto, ¿no? Que el estudio de genética permite realizar un diagnóstico etiológico, es decir, de causa preciso, y que obviamente va a repercutir en el manejo clínico adecuado del paciente. En el caso de la mamá, porque obviamente no se la asume como un síndrome de Marfan u otro trastorno del tejido conectivo, sino directamente a trastornos de lo que llamamos la señalización TGF-beta, vinculado al BIDS e inclusive a neurismas torácicas. Fíjense qué importante haber detectado e identificado la variante causal de esta familia, porque no solamente permitió detectar precozmente un familiar en riesgo, un poco longilíneo, nos jugábamos que tenía la variante, no la tuvo, y su seguimiento obviamente va a ser distinto, al igual que otros familiares que se han acercado a la consulta, que si bien son adultos y a la fecha no tienen fenotipo y tienen evaluación cardiológica normal, quieren buscar la variante a ver si la tienen. Y esto de que la interpretación de un estudio en genética es una tarea compleja, y no solamente atañe al equipo de genética, sino también al equipo tratante, porque la devolución, cuando yo recibí este resultado, no fue solamente para mí, sino al equipo clínico y a todos los médicos tratantes de la mamá. A veces es difícil interpretar una variante y la categorización de las mismas es cada vez más dificultosa, y eso es algo que me parece que como equipo de salud tenemos que saber. Digamos, yo recibo ese resultado y hay que compartirlo. A veces es categórico, como esta mamá, la variante encontrada en el gen encontrada es compatible con la clínica del paciente, pero a veces no, y eso me parece que es un tema que hay que sentarse a discutir y que son desafíos en los equipos médicos y en la genética, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Y esto, que la interpretación final, yo puedo recibir el resultado, pero la interpretación final de un estudio de genética tiene que ser eminentemente clínica y personalizada para cada paciente y cada familia. Y por último, ¿no?, que la gran ventaja de incluir a nivel de costo-efectividad, incluir un estudio de genética dentro de los estudios complementarios cuando detectamos una variante, nos permite esto, utilizar la misma como estrategia de screening, es decir, yo a él no le volví a pedir el panel, sino que solamente le pedí la variante. Y una cosa más que agrego, que me parece que me olvidé, que tiene que ver con que un resultado negativo en el panel, supónganse que yo le pedí a esta señora el panel de los 27 genes y no encontraba ninguna variante ni patogénica, ni probablemente patogénica que justificara el cuadro, ¿no? No indica que la paciente tiene una enfermedad genética. Si no encontrar una variante que justifique el cuadro ante ese escenario de una mujer con tanta clínica, no quiere decir que tenga un cambio en su información genética que esté justificando las características clínicas con las que se presentó. Es decir, uno no encontró porque tal vez estaba la variante en otro gen que no estaba incluido en el panel, u a veces, como nos pasa habitualmente, tal vez está descrito en otro gen que todavía ni siquiera está descubierto. Así que, bueno, fue un desafío también. La devolución ya se hizo el asesoramiento, obviamente por la situación clínica de esta mamá, le han recomendado no tener nuevas gestas, pero bueno, es una familia que está muy contenta con este resultado negativo. Muchas gracias, Romy. Ahora damos lugar para que haga un comentario el Servicio de Cardiología Pediátrica y la doctora Mariana Garchico. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Romina por una explicación tan clara. Quería hacer un comentario con respecto a la mamá del paciente. Romina dijo que la mamá había sido operada de joven por un aneurisma de aorta torácica, y que le dijeron que no había problema con que ella tenga un embarazo. Y creo que ahí está el primer, digamos, ahí hay un error que hay que marcar y que hay que resaltar, porque un paciente joven, una mujer operada de aorta torácica, que tiene además
ciertos estigmas que podrían corresponder a alguna entidad sindrómica, como de hecho la tiene, debería haber sido asesorada previamente de este embarazo, debería haber tenido el estudio genético previamente a embarazarse, porque probablemente hubiéramos, o si hubiera, no nosotros, sino el equipo que estaba a cargo de ella, hubiera concluido lo mismo que dijo Romina recién, y es que ante la presencia de un Loyetz-Dietz, probablemente si hubiera uno desaconsejado un embarazo por el alto riesgo que en este síndrome en particular conlleva, que puede además acompañarse de rotura uterina, sino que, y que si en caso que la paciente, porque uno puede aconsejar, uno puede asesorar, pero el paciente puede querer también seguir adelante, como sucede con estas entidades, por lo menos el embarazo debería haberse seguido muchísimo más de cerca y no llegar en la situación tan crítica que llegó esta mujer. Así que me parece que cuando, para nosotros como pediatras, cuando un paciente pediátrico, un paciente en edad pediátrica, se presenta con alguna de estas condiciones, el asesoramiento previo al embarazo y el diagnóstico correcto y de certeza, si es posible, mediante el estudio genético, previo al embarazo, es fundamental porque esta mujer puso en riesgo su vida. E incluso en estas condiciones, en nuestro país es difícil, pero el doctor Otaño, que siguió a esta paciente, comentó que en algunos casos se puede hacer diagnóstico preimplantacional, es decir, que esta paciente, conocedora de su, digamos, de su condición genética, como dijo Romina, y portadora heterocigota, y con una sola copia afectada, portando la variante patogénica o probablemente patogénica, que a los fines clínicos es lo mismo, podría decidir hacer un diagnóstico preimplantacional y decidir implantar en su útero o en un útero subrogado la variante, digamos, el óvulo fecundado que no porte la variante patogénica. Digamos, hoy esto puede parecer un poco ciencia ficción en nuestro país, pero no tengo duda que en el mundo se hace y que acá muy probablemente podría llegar a hacerse o se hace en algunos casos con mucha eficiencia. Muchas gracias, doctora. Ahora damos espacio para que hable la doctora Mercedes Sáenz. Hola, ¿cómo están? Bueno, estábamos con los residentes acá. Y nosotros lo que queríamos aportar en realidad era que teniendo un estudio negativo y teniendo la mamá ya el estudio molecular positivo, ya el paciente puede estar libre de seguimiento por parte nuestra, o tenerlo el seguimiento habitual de cualquier paciente pediátrico. Y hoy ya la medicina está cada vez más siendo personalizada y buscando el seguimiento adecuado para ese paciente. Si hubiera dado positivo, tendríamos que haberle hecho un plan de seguimiento para él. Y lo mismo que decía Mariana, la importancia de, antes de asesorar o sugerir que puede quedar embarazada, es muy importante que evaluemos y pensemos que tenemos más estrategias para hacer diagnóstico hoy en día de lo que teníamos antes y que las tenemos que utilizar. Nos está pasando con muchos pacientes hoy con este tipo de síndromes o con enfermedades tipo miocardiopatías, que tenemos que tener el asesoramiento correcto y adecuado para cada paciente. Por eso es tan importante el trabajo interdisciplinario. Muchas gracias. Se abre un breve espacio para comentarios antes de que hable la doctora Analía de Cristófano, ya que nos queda poco tiempo para el Ateneo. Ya termino. Hay una pregunta para la doctora
Romina, ¿qué lugar tiene el diagnóstico o preimplantatorios hoy en el hospital? O sea, si se hace reimplantación en el hospital. Desconozco, creo que no. Sí diagnóstico prenatal, preimplantatorio creo que no. Preimplantatorio hablamos, por si alguno no conoce el término, es decir, con esta variante la mamá podía donar su óvulo, tal vez no ser la gestante, pero sí dar el óvulo, y con el espermatozoide se hace una fecundación in vitro, se hacen varios embriones y se elige el embrión para implantar a la gestante que no porta la variación del síndrome de Loy-Dietz. ¿Sí? Desconozco si se hace en el hospital. Sí, diagnóstico prenatal. Imagínense que esta señora clínicamente estaría apta para una nueva gesta, podría hacerse un diagnóstico prenatal tranquilamente. ¿Alguna otra duda, pregunta? La doctora Obregón está conectada y quiere hacer un comentario. Sí, no hay problema. En 3 minutos se cierra, así que no sé si la doctora Obregón quiere hacer el comentario. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perdón. Yo soy Gabriela Obregón, soy médica pediatra, médica genetista, para los que no me conocen. Quería decir 3 cosas. A ver, quería recalcar lo que Romina dijo, sobre todo el tema de la consulta pre-test, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante la consulta pre-test para hacer este tipo de estudios, que son estudios caros, que son, sabemos todos que los recursos son finitos, no solamente a nivel de salud pública, sino también a nivel salud privada, acá en Argentina y en el exterior, con lo cual los estudios hay que elegirlos con la mayor posibilidad de tener el mejor rédito, como ocurrió en este caso, que se hizo un estudio dirigido a lo que uno pensaba que iba a dar positivo y dio, y entonces esto es como fundamental en un país como el nuestro. Con respecto a lo que dijo Mariana Berchikov, acuerdo perfectamente en que los niños nuestros, cuando se vuelven adolescentes y se van de la pediatría, deben recibir su asesoramiento genético para aquellas enfermedades que implicarán alteraciones o dificultades en su reproducción futura. Pero también quiero recordarle a todos que todos estos estudios han ido apareciendo a través del tiempo. Esta mujer fue vista hace 10 años, la NGS estaba recién empezando, con lo cual es altamente probable de que no le hubiésemos podido dar los resultados que le dimos ahora, ¿no? Eso es muy importante también, pero es muy importante que esta señora que tenía un hábito longilíneo y que estaba seguida por cardiología, debería haber ido a un genetista que por lo menos, aunque sea clínicamente, lo hubiese pensado y quizás ponerla en advertencia de que debía consultarnos periódicamente para poder hacer estudios futuros. Con respecto a todo lo que tiene que ver con preimplantatorio, es cierto que en nuestro país ya hay varios lugares que trabajan en diagnóstico preimplantatorio, pero todavía tienen una situación de costo muy alta, con lo cual muy poca gente puede realmente acceder. Pero es importante de todos modos que sepan que existen estas posibilidades como para que la gente pueda ver si puede llegar a esto. Pero creo que lo más importante para el pediatra es esto que decía nuestro querido Gian Antonio, yo que tuve la suerte de tenerlo como mi maestro, que él siempre decía que los pediatras somos los médicos de los niños y su familia. Y en este caso en particular creo que se ha demostrado francamente que nos hemos ocupado más de la familia que, lógicamente, del niño en sí, porque hemos podido hacer un diagnóstico de una madre con 10 años posteriores a su primer síntoma, con lo cual creo que eso es sumamente importante para tenerlo en cuenta. Un abrazo grande a los que me conocen. Gracias, doctora. No sé si la doctora Soledad Clepe quiere comentar lo que escribió en el chat.
Hola, ¿cómo va? No, yo trabajo con la gente de Gineco y el grupo de fertilidad especialmente, y, o sea, se biopsian los embriones en el hospital, se hace PGTA, que es el diagnóstico preimplantación para screening de aneuploidías, que con la edad materna avanzada, por ejemplo, es algo que se usa bastante, y es exactamente el mismo procedimiento, pero se llama PGT-D, que es para diagnóstico preimplantación. O sea, se puede hacer todo, lo que no se hace es secuenciar ahora en el hospital. De hecho, Romina Pese, que es la que está a cargo del área de fertilidad, la médica, ¿no? Y presentó ahora un proyecto y está tratando de que se haga la secuenciación, porque no es difícil, o sea, lo que uno hace es buscar una variante ya conocida en este caso. Entonces, técnicamente sería algo factible. Obviamente hay que preparar el estudio y probarlo primero en la madre portadora o en el padre, o los dos si fuera, para ver que funcione el test que estás armando y después probarlo en el embrión. Pero sí, es algo que técnicamente, salvo la secuencia que ahora se deriva, se hace. Muchas gracias, Soledad. Bueno, damos por finalizado el Ateneo del día de hoy. La doctora Analía ya mandó un mail con respecto al tema para el próximo Ateneo, que como dijimos antes, es vacunas de COVID en pediatría. Muchas gracias a todos los servicios que participaron, y bueno, nos vemos el próximo martes. Gracias a todos. Para una recepción de estas características, ¿no? Porque